Una célula es una maravillosa fábrica de proteína donde existe un ácido denominado desoxirribonucleico o ácido de la vida que tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo y emitir mensajes codificados a través de un segmento denominado ribonucleico mensajero. Lo que intrigó en mucho a los investigadores oncológicos alrededor de 1910 era cómo explicar cómo un virus podía entrar dentro de una célula huésped que la albergaba, parasitarla e inducirla a formar células anormales creadoras potencialmente de cáncer. Quien trabajó en 1910 en esta área fue el doctor Peyton Rose de la Fundación Rockefeller, quien trabajó con sarcoma de las gallinas y demostró que el filtrado de los tumores tenía evidentemente una partícula viral que podía ser replicada e inducía nuevos tumores que eran sarcoma de las gallinas. Los trabajos de Peyton Rose duraron casi 20 años y luego cesaron debido a la aguda crítica que suscitaron. Pero en 1970, investigadores de la Universidad de Wisconsin y el doctor Baltimore, los doctores Temin, los doctores Mizutani y Baltimore, como he dicho anteriormente, demostraron que un virus podía entrar dentro de una célula e inducir un tumor merced a cierta enzima que denominaron transcriptasa reversa. El mecanismo era más o menos el siguiente. El virus tiene una cápsula, una envoltura externa, una tira de ribonucleico mensajero y un segmento que se denomina oncogene viral y que para el caso particular del sarcoma de Rose se llama CSR o SRC. Esta partícula que está acá evidenciada en rojo se une al RNA viral, merced a la transcriptasa reversa entra al DNA viral y luego penetra en el citoplasma y pasa al núcleo donde se integra con el desoxirribonucleico de la célula. La célula lo incorpora a su desoxirribonucleico, transcribe el mensaje y emite un nuevo ribonucleico mensajero en verde y la fracción SRC que va a alterar el funcionalismo de la membrana celular. De esta manera se evidencia que el virus ha penetrado en la célula, se ha incorporado, ha sido transcripto y este segmento del RNA viral va a producir nuevos viriones o nuevas unidades virídicas o nuevas unidades virales y aquí esta proteína codificada, inducida por el SRC, va a alterar la estructura de la membrana celular, va a alterar las funciones de algunas proteínas fundamentales de la infraestructura celular como la vinculina y la fibronectina, y esta célula parasitada por el virus se va a transformar en una célula cancerosa. La transformación de las células cultivadas por el virus del sarcoma de Rose se evidencia de tal manera que si tenemos un cultivo de fibroblastos,
y estos fibroblastos son parasitados por el virus, la expresión de la infección celular va a ser que las células, en lugar de ser aplanadas y fusiformes, se van a transformar en células esféricas y con esta especie de pelusa que las rodea, que demuestran que han perdido la inhibición de contacto y que se ha alterado su infraestructura celular. Pero además se pudo demostrar que si esas células normales, antes de ser infectadas, eran infectadas y se cultivaban a 35 grados Celsius, las células seguían siendo transformadas y podían ser siempre células neoplásicas. Pero si se elevaba la temperatura a 40 grados Celsius, las células volvían a ser normales porque la proteína viral infectante era termolábil. También se pudo evidenciar que si teníamos una partícula de desoxirribonucleico del sarcoma de Rous y por medio de la ingeniería genética podíamos acoplarle una partícula del SRC, luego, utilizando una sustancia química llamada enzima de restricción, se podía introducir dentro de un fago, como un bacteriófago, que se llama fago lambda, se acoplaban el SRC más el DNA viral más el DNA del fago, se cultivaba en los fagos, en células bacterianas, luego se tomaba todo el DNA, donde había el DNA del fago, más el DNA del virus, más el RNA con el SRC, luego se aislaba la fracción SRC y se introducía dentro de un DNA circular de una célula bacteriana, que se llama plásmido, luego se cultivaban las células bacterianas, y estas células bacterianas producían solamente segmentos SRC. Estos segmentos SRC son oncogenes, son fabricadores de cáncer, y al ser insertados en células normales, producían células que tenían la proteína SRC más el SRC genético insertado en el DNA. Así se vio que si tenemos que esta es la membrana plasmacelular, este es el interior de la célula, y por métodos químicos se pueden medir la actividad de las proteínas, se veía que había un segmento de proteínas donde en peso molecular casi entre 30.000 y 60.000 había una proteína con actividad de quinasa, que fue llamada proteína quinasa, y que estaba unida a una fracción de tirosina en este extremo y a una fracción de serina en este extremo. Se llegó así a saber que había una proteína a la cual se llamó PP60BSRC porque era una proteína que estaba en el orden de los 60.000 Daltons porque era viral y que provenía del sarcoma de Rous. Se la cultivó entonces en una célula bacteriana, luego se hizo una electroforesis de gel y como se había marcado la proteína con un anticuerpo, se pudo aislar una fracción de anticuerpo acá en rosado y una fracción que sedimentó, mostrando que acá había una proteína quinasa con fracciones de fosfato. De esa manera se pudo averiguar que esa proteína que alteraba las membranas celulares y que tenía un origen viral era una proteína quinasa que fosforilaba la tirosina. Entonces se pudo determinar por medio de una micrografía electrónica dos células, una célula A y una célula B, la unión de las membranas celulares y la distribución de la proteína quinasa a lo largo de las membranas celulares, marcadas de tal manera con radioisótopos que las podíamos evidenciar con un producto denominado ferritina. Entonces, por este método de la ferritina se demostró que la proteína quinasa alteraba el funcionamiento de las membranas celulares. Una célula normal tiene una cierta cantidad de proteínas en unas placas denominadas placas de adhesión que la unen a otras células y que impiden
que se muevan, que tengan movimientos ameboides, y que además hacen a lo que se llaman fenómenos de inhibición de contacto, que impiden el crecimiento anormal o desmesurado. Pero si nosotros podemos marcar la proteína quinasa que habíamos marcado anteriormente y demostrar que se unen a las placas de contacto, esta proteína quinasa actúa como una enzima oncogenética, destruye las placas de contacto, las células pierden la inhibición de contacto, pierden entonces los fenómenos de membrana y se convierten en células neoplásicas ameboides que tienen la propiedad de metastatizar. También se vio que si se podía cultivar un DNA del sarcoma de Rous más un oncogene y se le unía a la transcriptasa reversa, y además se tomaba un sarcoma de Rous que no tenía SRC, no tenía el segmento SRC, los 5 oncogenes carcinogenéticos, y se mezclaban, luego se ponían en una columna de cromatografía, se podía separar un híbrido de DNA y RNA. Pero como acá había habido en uno de los segmentos de RNA un SRC, había mayor cantidad de SRC. Luego, si teníamos pollos no infectados con un DNA normal y le uníamos el BSRC, obteníamos nuevamente cáncer, y este BSRC se llamaba CSRC y era una proteína, que era una fosfoproteína, que era una enzima carcinogenética. También se vio que si tenemos una tira de desoxirribonucleico, podíamos acoplar a esa tira un segmento de RNA viral, y que el acoplamiento de ese segmento de RNA viral es lo que le daba a la célula la característica que cuando se expresara como un gen libre no reprimido, iba a dar una célula cancerosa. Entonces, tenemos un DNA normal en negro, tenemos un segmento del DNA en negro fuerte y tenemos un segmento del RNA viral que se acopla a este segmento y que cuando se expresa como RNA viral va a formar una célula cancerosa. Pero lo que se supo es que en la expresión del RNA había tiras donde había segmentos de la proteína CSRC y segmentos donde había otras proteínas que daban las características del genoma del virus sin el oncogene. Esto representaba a la cápside, esto representaba a otro segmento del virus y esto a la envoltura del virus. Pero que si podíamos desreprimir estos sectores que acá están en grises, podíamos obtener un BSRC o una proteína viral que era el oncogene tipo. Es decir, se llegó a demostrar que si en una célula normal tenemos un oncogene celular y una proteína oncogenética, y que acá entra un oncogene viral, la suma de este oncogene viral más este mensaje va a dar lugar a una célula transformada. También se vio que podíamos tener acá una célula normal que tiene al proto-oncogene reprimido, pero si le colocamos adentro un oncogene celular aislado y luego colocamos un promotor viral sin que tenga el oncogene, se desreprime y aparece la neoplasia. O si tenemos una célula normal donde hay la proteína expresada en cantidades pequeñas y acá le ponemos un mutágeno de la alimentación u otro carcinógeno que puede ser un electrófilo, la expresión alterada va a ser la célula neoplásica. Llegamos así a una idea del doctor Michael Bishop, donde una célula puede tener una expresión normal, tiene genes celulares normales exprimidos, expresados correctamente. Luego, si entra un retrovirus, acá va a haber un aumento de la expresión celular o una expresión inapropiada,
porque va a entrar un retrovirus y también van a interaccionar mutágenos u otros carcinógenos, y entonces va a haber acá una expresión inapropiada que ya sabemos que está asociada con esta proteína, que es esta fosfoproteína, esta proteinquinasa, que es la que dijimos que llamaba PPB60, porque sedimentaban los 60.000 Daltons y porque era una fosfoproteína. Y alteraba los mecanismos de la vinculina y la fibronectina a nivel de la membrana celular. Y alteraba el mecanismo normal de la célula. Así hemos llegado a demostrar que hay oncogenes y hay especies que tienen oncogenes con distintos tipos de tumores: sarcoma, carcinoma, leucemia, linfoma, sarcoma, leucemia, sarcoma. Y que hay protooncogenes en el DNA de ciertos vertebrados y que algunos tienen proteinquinasa y que están unidos a la fosforilación de la tirosina, y que algunos están localizados en el plasma celular y los otros aún se están estudiando. Esto nos permite explicitar o mejorar una cierta hipótesis de trabajo, de tal manera que sabemos actualmente que existen oncogenes reprimidos, no expresados en la célula, que están tapados por genes represores. Si dentro de la célula se induce la entrada de un RNA mensajero viral y queda como un mensajero viral reprimido, y se añade a la célula un mutágeno, o la célula desreprime el mensaje, va a aparecer esa enfermedad que llamamos cáncer. Lo que más llevó a poder estudiar los fenómenos de crecimiento y de formación del DNA fueron algunas enfermedades, como el xeroderma pigmentoso, que se expresan a nivel de una alteración de la piel por daño genético. Se estudió de esta manera los desoxirribonucleicos que estaban siendo sometidos a radiaciones ultravioletas y que sufrían un daño, donde estos ribonucleicos eran nuevamente rearreglados por las enzimas propias de la célula que tratan de mejorar un desoxirribonucleico alterado. Repetimos que un ácido desoxirribonucleico tiene adenina, timina, citosina y guanina, que son bases nucleicas. Tiene azúcares, que son desoxirribosas, y los llamados enlaces fosfatos. Todas estas sustancias químicas pueden ser modificadas por distintos mutágenos, y en este caso lo que se estudió fue la mutación inducida por radiación ultravioleta. La luz del sol tiene una gran cantidad de radiación ultravioleta, y aquellos pacientes que padecen del denominado xeroderma pigmentoso no pueden recibir radiación ultravioleta del sol porque van a aparecer lesiones neoplásicas en su piel. Entonces, una célula que es incapaz de reparar el desoxirribonucleico está predispuesta a transformarse en cancerosa, porque va a aparecer o una radiación ultravioleta o un mutágeno o un electrófilo que va a inducir una mutación genética, y la expresión de esa mutación va a ser la aparición de una enzima tipo fosfoproteína o proteinquinasa unida a la tirosina, que va a alterar el funcionamiento de las membranas celulares. La radiación ultravioleta produce un bloqueo de la replicación del ADN, luego hay un reinicio de la replicación luego de la lesión, hay una reparación por recombinación y luego hay una síntesis del ADN sobre la zona deficitaria. En este caso vemos cómo se produce la inducción de un sistema de reparación. Acá hay una copia errónea del ADN y acá hay la aparición de una mutación que puede llevar a la aparición de una proteinquinasa que va a ser carcinogenética.
Acá tenemos que puede haber una primera replicación en presencia de sustancias como la desoxidiuridina. Acá vamos a ver que esta es una situación normal y las células son normales, y acá vamos a ver que se va a producir un intercambio de cromátides y los resultados van a ser cromosomas anormales. El síndrome de Bloom es una enfermedad que se caracteriza por enanismo e infantilismo debido a la detención del crecimiento, y lo que ahora se sabe es que está ligado a determinadas alteraciones de determinados grupos genéticos. La inducción de tumores puede hacerse también por ingeniería genética. Acá vemos un ingeniero genético de los laboratorios Hoffmann-La Roche que prepara anticuerpos monoclonales para explorar determinadas zonas de la célula que pueden ser objetos de marcación y de exploración a través del estudio de determinadas áreas celulares. Como ya hemos visto anteriormente, mostramos la transmisión del mensaje genético por la secuencia de los nucleótidos, que esta tira de RNA mensajero que llega al protoplasma genera estos ribosomas, y que este ARN de transmisión está originando estos aminoácidos y estas proteínas con funciones estructurales celulares. Pero como vimos hoy, si tengo una tira de desoxirribonucleico y le acoplo un RNA mensajero viral, como lo vemos en esta micrografía electrónica, la descodificación de este mensaje puede ser neoplásico. De manera que tengo un mensaje genético con el DNA, la expresión química del mensaje genético, y puedo inducir una transformación o una mutación si puedo utilizar enzimas llamadas de restricción o enzimas de unión con un fragmento de RNA o ADN extraño que voy a ligar al plásmido, al DNA circular, para inducir esta mutación artificial y producir este fenómeno de mutación genética inducida por ingeniería genética. Hoy en día podemos ver amplificados 400.000 veces por el microscopio electrónico genes empalmados que se rastrean para medir la estructura de una molécula de DNA. Y también podemos obtener determinados tipos de invertebrados como la mosca drosófila, donde podemos obtener por mutación o por cruzamiento moscas con ojos negros o con ojos amarillos o con alas grises o con alas rojas. Cada 9 días, la mosca drosófila de la fruta es la preferida de los manipuladores genéticos. Por ingeniería genética se pueden inducir, y por mutaciones, moscas que tengan ojos amarillos, ojos rojos, o variar el color de las alas, o variar el color de los segmentos del cuerpo de la mosca. Esto abre tremendas posibilidades para el futuro, puesto que podemos fabricar proteínas antivirales denominadas interferón trabajando con plásmidos, es decir, la fracción de DNA circular de una bacteria, y podemos incorporar un RNA o un gen que fabrica un interferón incorporado al plásmido circular. Por medio de una enzima de restricción cortamos un segmento del plásmido y por medio de una enzima de ligazón o ligasa colocamos un gen que va a fabricar interferón. Luego cultivamos toda la Escherichia coli con este DNA o plásmido dentro de la bacteria, y todas las bacterias van a fabricar interferón, proteína antiviral de gran acción, sobre todo en los sarcomas. La ingeniería genética es parte del futuro. El futuro se ha visto enriquecido en el presente por las grandes investigaciones y los grandes descubrimientos, como los anticuerpos monoclonales de Köhler y Milstein, que acaban de recibir el premio Nobel, y además por aquellos que trabajando en ingeniería genética han fabricado proteínas antivirales como el interferón.